Este tema, hermano, que vamos a meditar es sobre una pregunta, un cuestionamiento que nos debemos de hacer a nosotros mismos. ¿Dónde está nuestro deleite? Aún usted, hermano, hermana, como cristiano, ¿dónde está su verdadero deleite? Y vamos a partir de una escritura que encontramos ahí en segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4 dice: traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y estos que son amadores de los deleites más que de Dios, note que en el versículo 5 dice que tienen apariencia de piedad. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Estos tienen una apariencia religiosa, tienen una apariencia de que son de Dios, de que son cristianos, aparentan ser hijos de Dios, pero en su comportamiento y en su corazón aman más los deleites de este mundo que las cosas de Dios. No se hable de una fiesta, un convivio, una salida, un paseo, porque ahí está su corazón, ahí está su deleite. Pero venir a los cultos a adorar a Dios les es un fastidio a estos que tienen apariencia de piedad. Y aunque el texto del Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, parece que muchos, en lugar de alegrarse, se enfadan, se enojan con los que le dicen, con aquellos que lo invitan: vamos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque encuentran mayor deleite en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. La carta del apóstol Pablo también, pero a Tito, mire lo que nos dice en el capítulo 3, Tito 3, ahí está enseguida de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesús, amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros. Por cierto, viendo esa palabra pendencieros, entre sus definiciones, me encontré que una de sus definiciones es mitoteros. Esa de pendencieros. Parece que es más común, ¿verdad? La de mitoteros, pues eso, a eso mismo se refiere. Pendencieros. Que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados. Y dice la versión 60, éramos esclavos de concupiscencias. ¿Y de qué más? Y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndoos los unos a los otros. Esa era nuestra vida, esa era nuestra conducta, eso era el tiempo pasado, hermano. Tiempo en que éramos necios, esclavos de concupiscencias, éramos atraídos, cebados por nuestros propios deseos, ya que concupiscencia significa deseos. Éramos esclavos de nuestros propios deseos y dice, viviendo en deleites diversos. Nuestro deleite estaba en lo del mundo, quizás en las fiestas, quizás en una bebida, quizás en un convivio con carne asada y música y todas esas cosas. Quizás en un paseo a la playa, quizás en un paseo turístico a otro lugar. Bueno, ahí estaba nuestro deleite. ¿Cómo nos deleitábamos en esos deleites diversos? Pero eso era antes, hermano. Dice el versículo 4, mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Esto es más maravilloso, hermano. El haber experimentado la salvación, el lavacro, es decir, el lavamiento en el cual el Señor nos limpió, nos lavó, nos santificó. El haber experimentado esa renovación de su Espíritu Santo, eso es mucho más glorioso que los deleites diversos que teníamos en el mundo. O por lo menos debe de ser más glorioso. De hecho, para aquel que ha conocido esta salvación tan grande, aquellos deleites diversos ya quedan como nada, quedan como basura ante este privilegio tan grande de haber alcanzado esta salvación de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó. No por obras de justicia, no, sino por su misericordia. Nos lavó, nos santificó y nos renovó por el Espíritu Santo. Eso es mucho más glorioso, hermano, que cualquier diverso o cualquier deleite diverso que podíamos haber experimentado en el mundo. Santiago capítulo 4, vamos ahí a Santiago capítulo 4. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Qué triste, qué lamentable que alguien pida para deleitarse en cosas de la carne, que alguien pida para deleitarse en su satisfacción carnal, en su comodidad. Porque aquí Santiago o Jacobo, hermano, que es el mismo, se está refiriendo a hermanos que ya oran, pero cuando oran, no oran con entendimiento, no oran en el Espíritu, piden y no reciben, porque piden mal para gastar o para obtener aquello que les deleita, pero aquello que les deleita según la carne. ¿Qué le parece? Concédeme la pantalla de esas más modernas que parece que se ve en vivo, una pantalla grande, ¿verdad? El tamaño de la pared. Santo es el Señor Jesús. Quieren, pero para gastar en sus deleites. Y luego dice el versículo 4, adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos, como alguien dijo, tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. No, no se puede, porque el Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. O tiene los dos pies en el mundo o tiene los dos pies en la iglesia. Pero no se puede tener uno en un lado y otro en otro. Eso no se puede. ¿En qué nos deleitamos? ¿En dónde está nuestro corazón, nuestro deleite, hermano? Ahí en el capítulo 5, de ahí mismo de Santiago, el apóstol vuelve a citar algo similar, pero en aquellos que son ricos. Dice el versículo 1, He allá ahora, oh ricos, llorad, aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y les dice en el versículo 5, ¿habéis vivido en qué? En deleite sobre la tierra y sido disolutos. ¿Qué es, hermano, disolutos? Es, entre otras definiciones, pervertidos, libertinos, aquellos que viven con libertinaje. Eso es disolutos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificio. Ahí está la condición de aquellos ricos. Quizás no sean todos, pero sí es más propenso el rico, del cual dice la Biblia que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y es que los ricos pues tienen su corazón en el dinero. Quizás, hermano, entre nosotros no haya ricos.
considera que un rico pues es alguien que tiene un ingreso por lo menos de algunos 200,000 pesos diarios. Y bueno, quizás nosotros no somos ricos, pero muchas veces no se necesita tener esas riquezas, pues la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice el dinero es la raíz de todos los males, no, dice el amor al dinero. Entonces alguien puede ser inclusive pobre, pero tenerle amor al dinero. Y en ese amor al dinero es porque quiere vivir, quiere darse a esos deleites, esos lujos, como los ricos. Y dice el texto, habéis vivido en deleites sobre la tierra. Eso, hermano, esos deleites, esa vida de deleites ya no nos corresponde a los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos otro tipo de deleite. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Leemos desde el versículo 12. 12 al 13. ¿Lo tenemos? Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Alguien, ¿cómo se deleita todavía en los días tradicionales de la Navidad? Parece que todavía se deleita escuchar esos villancicos o esos cánticos navideños. Parece que todavía se envuelve en ese espíritu navideño. ¿Sabe cuál es el espíritu navideño, verdad, hermano? Del que tanto habla el mundo. Pues déjeme decirle, estoy seguro que lo sabe, ese espíritu navideño no es de Dios. Lleva ese espíritu navideño a compras excesivas de la Navidad. Y ese espíritu navideño, a veces cuando se encuentran solos, que están lejos de la familia, los lleva a una depresión tremenda. ¿Sabe que las estadísticas dicen que en los tiempos de Navidad, de diciembre, es cuando más suicidios hay? Ese es el mentado espíritu navideño que envuelve a la gente en depresión y tristeza. Y que quiere tratar de satisfacer sus deseos, sus gustos, siendo un comprador compulsivo, compre, compre y compre. Bueno, hay quien tiene por delicia esos deleites. Y hasta lamentablemente muchos estando en el Señor pueden añorar y hasta suspirar, ay, qué tiempos aquellos. ¿Dónde está, hermano, nuestro deleite? ¿Está todavía en las cosas del mundo, en las tradiciones del mundo? Te llega el mentado feliz año nuevo. Ah, qué añoranza. Un abrazo, feliz año nuevo y los buenos deseos del año nuevo y que traigan al arbolito. Digo, estoy hablando de gente religiosa, Traigan al arbolito sus deseos, que
que quieren que se cumplan para el próximo año. Santo es el Señor Jesús. Son deleites paganos, son deleites de la tradición, son deleites del mundo. Tienen por delicia poder gozar de los deleites cada día. ¿Dónde está nuestro deleite, hermano? Y a veces a alguien se le hace triste que porque no ve esferitas, que porque no ve esas luces luminosas que se prenden y se apagan y hasta le parece triste que no haya ese ambiente navideño. ¿En dónde está su deleite entonces? ¿En las tradiciones del mundo? ¿En las cosas del mundo? ¿O en las cosas de Dios? Pues si añora y desea todas esas cosas, es que no tiene por delicia o por deleite las cosas de Dios, sino que tiene por deleite las cosas del mundo. Vemos ahí, hermanos, en Apocalipsis capítulo 18, Apocalipsis 18, habla este capítulo de la grande Babilonia. ¿Sabe qué era Babilonia? Era una ciudad, sí, era una ciudad en el tiempo antiguo, una gran ciudad, pero llena de paganismo. Los historiadores señalan a Babilonia como la cuna de las falsas religiones, del paganismo. Pero esa Babilonia como ciudad dejó de existir. Sin embargo, su paganismo, su idolatría, persiste hasta nuestros días. No ha dejado de ser. Por cierto, que en Babilonia, una de las tradiciones que se originó ahí en Babilonia fue el nacimiento del sol. El nacimiento del dios sol. Que según los especuladores de las estrellas y de los astros, veían que en 25 de diciembre era la noche más larga, pero que de ahí en adelante se empezarían a alargar los días. Y de hecho así es. Empiezan a tomar fuerza los días, de tal manera que en el equinoccio de la primavera, en marzo, ya los días y la noche se empatan, siendo de la misma duración. Y sigue creciendo el día, de tal manera que en el verano, pues los días son más largos que la noche. Y observando eso, dijeron, el sol nació el 25 de diciembre. Bueno, antes del nacimiento del Señor Jesús, hermano, mucho antes, ya se festejaba el nacimiento del sol. Hacían grandes luminarias en las ciudades, sí, no había luz eléctrica, pero eso no les impedía de hacer grandes luminarias con fuego, celebrando el nacimiento del sol. Y también, óigalo bien, también era representado el nacimiento de Tamuz, el dios solar, con una virgen que de manera milagrosa había dado a luz a ese hijo, Tamuz. Y lo representaban con un niño en sus brazos. Todavía existen esas imágenes, esos ídolos que las diferentes culturas, la cultura egipcia, la cultura de Babilonia, la cultura de los asirios, honraban. Usted podrá ver en el libro de los profetas Isaías, Jeremías, que habla de la reina del cielo. ¿No le parece familiar esa reina del cielo? Pues era ya desde antiguo una diosa que era llamada así la reina del cielo.
¿A quién le llaman hoy en día la reina del cielo, hermano? Y hasta le ponen una luna bajo sus pies y estrellas alrededor. Una luz en su a espaldas que la ilumina todo alrededor. ¿Se ha visto por ahí esa imagen, verdad? La reina del cielo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Las esferas, hermano, ¿qué relación tienen con la Biblia? Ay, hermano, pero son muy bonitas, mire, de colores azules, amarillos. ¿Qué relación tienen las esferas con la Biblia? ¿Algún símbolo de la Biblia? No, pero sí, hermano, es el símbolo del sol. Es un símbolo solar. Entonces, esos son los deleites, esas son las tradiciones de la Gran Babilonia. Y por eso, de eso habla, de Babilonia, habla el capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 1 al 3. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido. ¿De qué se han enriquecido? De la potencia de sus deleites. La potencia de sus deleites. Hoy en día, hermano, sigue teniendo un gran auge todo lo que es esas tradiciones. Destaca, ¿verdad? Sigue hasta nuestros días. Destaca en la cultura de las diferentes naciones. Lo tienen como algo muy sublime, pero no son más que deleites, no son más que cosas, hermano, paganas que vienen de Babilonia. El arbolito de Navidad. ¿Dónde encontramos el arbolito de Navidad en la Biblia? No lo encontramos, hermano. Pero sí, la madre y esposa de Tamuz, porque ahí, según la historia, hubo hasta incesto. Cuando murió su hijo, hizo creer a la gente que de un árbol ya seco, donde había nacido un pinito verde, hizo creer a la gente que era el renacimiento de su hijo Tamuz, y que todo aquel que llevara regalos alrededor del arbolito iba a recibir un favor de ese Dios, del Dios Tamuz, del Dios Sol. Ahí está la verdadera tradición de un arbolito y de traer regalos alrededor del arbolito. De eso nos habla también Jeremías capítulo 10. Pero mire, vamos a terminar leyendo aquí en Apocalipsis 18, el versículo 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado ¿en qué? En deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Versículo 9. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido. ¿Cómo han vivido con ella? En deleites, cuando ellos vieren
el humo de su incendio. Han vivido en deleites. ¿Y qué deleites les ofrece Babilonia? Tradiciones, paganismo. Pues ya que hablamos de esto, vea lo que dice Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10 dice en el versículo 1, del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Oír la palabra que el Señor ha hablado. ¿Cuántos están oyendo? Oír la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho el Señor. No aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor. Ahí está. Aunque el paganismo dice y honra al sol, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. ¿Porque qué? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del monte cortaron. Oiga, esto me recuerda que aquellos que no teníamos para comprar los arbolitos modernos, íbamos al monte a cortar un leño, un huizache que tuviera espinas donde se pudieran colgar las esferas y todos los colguijes y luces. Íbamos al monte a cortar ese leño, obra de manos de artífice con azuela. Y luego dice el versículo 4, con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman para que no se salga. Como palma lo igualan y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Y andábamos cortando el leño del monte. Y luego lo engalanábamos con cosas doradas, adornos dorados, esferas, colguijes plateados, dorados y cuantas cosas. Y todas esas cosas, hermano, la gente las tiene por algo sublime, se deleita en eso. Pero los que hemos conocido la verdad, no así, hermano, ya no está nuestro deleite en esas cosas. Bueno, ¿y de dónde vino la celebración de la Navidad? Solamente dicho ya de paso, ya que lo mencioné, en su origen fue la adoración al dios Sol, pero como en el siglo IV el emperador Constantino proclamó al cristianismo la religión de lo oficial del imperio, claro, los paganos, los inconversos no se iban a convertir solamente porque era un edicto del emperador. No. Ellos seguían festejando sus costumbres y hubo cierta mezcla, o más bien hubo toda una mezcla de lo pagano con lo cristiano. Ahora el nacimiento del sol sería llamado el nacimiento de Jesús. Porque la Biblia no habla, me refiero a que no menciona el celebrar el nacimiento de Jesús. Ni siquiera se dejó la fecha en la Biblia del nacimiento de Jesús. No existe ni la más mínima insinuación en torno a celebrar la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Tendría Dios interés en que le festejáramos su nacimiento? No. Y es que Jesús ni siquiera nació en época invernal. Ya hemos dicho, hermano, que cuando Jesús nace, los pastores velaban las vigilias
cuidando a su ganado en el campo. Quienes saben un poquito de campo, yo con lo que respecta a mí, yo iba con mis primos, mis tíos, y allá en el campo me di cuenta de ciertas costumbres. Cuando venía el invierno ya no había que pastaran los animales en el campo, hermano. Ya no había, ¿a qué los íbamos a sacar al potrero a que pastaran si no había, estaba seco? Entonces, solamente en el verano o próximo el otoño, que es después del verano, había pastos. Y recuerdo que sacábamos el ganado al potrero para que ahí se alimentaran del pasto. Y de la cosecha del maíz, el rastrojo se molía y se dejaba de reserva para alimentar ese ganado en el invierno, porque en el invierno ya no había que pastaran en el potrero. Eso, hermano, es también en Israel. Estamos en la misma franja, prácticamente en la misma franja ecuatorial, y son los mismos tiempos. En Israel, hermano, no se hace eso en diciembre de andar en el campo cuidando el ganado. No hay que pasten el ganado. Ya se recogen el ganado en los establos y se les alimenta, como les digo aquí en México, del rastrojo que salía del maíz. Entonces, hermano, es realmente contra la historia bíblica, contra la naturaleza, decir que Jesús haya nacido en época invernal y que los pastores anduvieran velando su ganado o pasando las vigilias de la noche cuidando su ganado. Eso no se hace en ninguna parte del mundo en época invernal. La Navidad, el nacimiento, Navidad quiere decir el nacimiento, festejar el nacimiento. Esos deleites, hermano, dice la misma enciclopedia católica, óigalo bien, los santos no festejaban su nacimiento o su cumpleaños. Y dice, solamente lo hacían los hombres paganos. Y cita dos ejemplos, solamente les cito. En Génesis 40, el caso de Faraón cuando celebró su cumpleaños, un hombre pagano, un hombre malvado que cuando celebra su cumpleaños manda ahorcar al panadero que le servía. Y en el Nuevo Testamento, ¿saben quién festejó su cumpleaños? Herodes. ¿Y saben lo que hizo Herodes cuando festejó su cumpleaños? Como la hija de Herodías danzó y le agradó, le dijo, pídeme lo que quisieres, que yo te lo concederé. Y ella, esta muchacha, ¿verdad? Aconsejada por su madre Herodías, le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista, que te la traiga. Y fue y degollaron a Juan el Bautista en la cárcel y se la trajeron a la muchacha en un plato. ¿No le parece eso sangriento, hermano? Algo cruel, definitivamente. Yo creo que, no sé si la familia michoacana llegó en las matanzas que llegaron a hacer, llegó a esos límites, a esos horrores. A lo mejor, ¿verdad? Pero fíjese quiénes son los que llegan a cometer tales horrores. Pues, ¿qué le parece? Herodes festejando su cumpleaños de una manera sangrienta, sanguinaria, mandó a degollar a Juan el Bautista y traer su cabeza como un regalo a aquella muchacha que había danzado, que había bailado bien, en un plato. Qué sanguinario, qué macabro, qué terrible. Y todo eso
en torno en el día del festejo de nacimiento, el nacimiento o del cumpleaños de Herodes. Usted lo quiere corroborar, está en Mateo capítulo 14. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde está nuestro deleite? ¿En qué cosas nos deleitamos nosotros? Como hijos de Dios, no, nuestro deleite no debe de estar en las cosas de este mundo, en las cosas paganas de este mundo. Mire lo que dice Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15. ¿Lo tenemos? Y díjoles, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime es algo sublime, algo muy bonito, algo muy maravilloso. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es, ¿qué cosa? Abominación. La gente tiene por sublime la Navidad. Ay, qué sublime, qué bonito. Blanca Navidad, el espíritu navideño, los regalos y ese espíritu que envuelve a muchos cristianos, entre comillas. Los envuelve y lo tienen como algo sublime. Ay, es que es algo, nosotros lo hacemos porque festejamos no el nacimiento del sol, sino festejamos el nacimiento de Jesús. Lo que no está escrito en la Biblia, hermano, no puede tener la aprobación de Dios. Los apóstoles, los discípulos, ninguno de ellos festejó la Navidad. No hay ni siquiera relatos en la historia de que los cristianos festejaran la Navidad. Pero la gente tiene por sublime estos días que se avecinan. La Navidad, las posadas, ¿qué le parece? El Año Nuevo. ¿En qué se deleita, hermano? ¿En qué está nuestro deleite? ¿En esas cosas? Oh, hermano, lejos sea que nosotros andemos sintiendo cierta satisfacción o hasta bonito cuando oímos los villancicos, cuando oímos ese ambiente navideño. Lejos sea. Porque mire lo que dice ahí Colosenses, capítulo 2. Versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas. Es muy sutil, hermano, eso de la Navidad, del Año Nuevo y todas esas festividades. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Que nadie nos engañe por esas filosofías y vanas sutilezas. Es muy sutil, se introducen muy sutilmente. A ver, hermano, ¿a quién le hacemos mal festejando esto? ¿Acaso nos ven emborrachándonos? Si lo único que hacemos es poner un arbolito de Navidad aquí en el culto, en el lugar de reunión. Y muy sutilmente quieren meter
esas tradiciones, o de hecho las meten en muchos lugares. Santo es el Señor Jesús. Y ponen sus colguijes, sus esferas, sus adornos, coronas, todo eso, que para que se vea bonito. No, hermano, nuestro deleite no debe de estar en las cosas de este mundo. No podemos deleitarnos en las cosas de este mundo que son según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Nada de eso es según Cristo. O dígame en qué parte de la Biblia está. Alguien dijo, hermano, espéreme, los regalos que llevaron los reyes magos a Jesús. Ahí está. El llevar regalos, el intercambio de regalos es bíblico. Paz de Cristo. ¿Acaso hubo ahí intercambio de regalos? No. ¿Y saben por qué llevaron dones aquellos hombres sabios? En realidad la palabra magos se interpreta como de hombres sabios que venían del oriente. Ya hemos visto ese tema. Venían, hermano, porque era costumbre oriental entre los reyes que estar delante de un rey, para estar delante de un rey había que presentarse con algún don, con algún regalo. Y por eso aquellos sabios del oriente traían un regalo, pero no era intercambio de regalos. Traían un regalo porque iban a presentarse delante del rey. Alabamos al Señor Jesús. Entonces, démonos cuenta de todas esas costumbres paganas que no son según Cristo, que no son según la palabra, y que la gente lo tiene por sublime. ¡Ay, qué bonito! Santo es el Señor Jesús. Lo bonito es conocer a Cristo, hermano. Eso es lo bonito. Lo bonito es deleitarse en las cosas de Dios. Eso es lo bonito. Nuestras costumbres, hermanos, son y deben de ser diferentes a las de los pueblos, a los de las naciones. Somos un pueblo, hermano, que como dice ahí la Escritura, debemos de resplandecer en medio de un mundo de oscuridad, de tinieblas, como luminares, como estrellas en el firmamento. Alabamos al Señor Jesucristo. Vamos a ver esa Escritura. Bendito el nombre de Jesucristo. Allí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tenemos? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Somos, hermano, en medio de una nación maligna y perversa, debemos resplandecer con la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es luz. ¿Qué dijo David en el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y cómo vamos a ser luminares en el mundo? El versículo 16 nos lo dice cómo. Reteniendo ¿qué? La palabra de vida
para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Ahí está, hermano. Que podamos resplandecer. Oiga, ¿que usted no festeja Navidad? ¿Que usted no va a hacer intercambio de regalos en su iglesia? No, pues fíjese que no. No según las tradiciones del mundo, sino según Cristo. Y aquí dice la palabra de Dios, hermano, que vamos a resplandecer en medio de una nación maligna y perversa, reteniendo la palabra de vida. De esa forma es como vamos a resplandecer en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Porque la palabra es luz, hermano. Es más, la palabra es Cristo. Así lo dice Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Cristo mismo. Y si Cristo mismo es la palabra o la palabra es Cristo, Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. En Cristo Jesús, hermano, tenemos la verdadera luz. En Cristo Jesús, hermano, tenemos esa palabra, esa enseñanza que es luz. Como dice el proverbio, mire, vamos a verlo en Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Dice ahí la escritura, porque el mandamiento ¿qué es lámpara. La versión antigua dice es antorcha. Bueno, las antorchas servían como lámparas. El mandamiento es lámpara y la enseñanza, ¿qué? Luz. Y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos ahí al libro de los Salmos. Salmo 141. Dice, vamos a leer ahí del versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Señor, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma de sus deleites. Véngase, hermano, al banquete, véngase a la cena navideña. ¿Qué le parece? Sobran invitaciones, No puedes faltar a la cena navideña, eso sí. Serás hermana y todo, pero no te dejo que faltes a la cena navideña. ¿Y qué es la cena navideña? Sí, un banquete, pero ya llega allí el tío todo borracho, bambaleándose, y llega el otro tío también. Como mucho llegan con un olor repugnante. Ahí está sus convites, y luego ya alguien por ahí, se peleó con el otro, el hermano con el tío, o el tío con el sobrino, el primo con el primo. La cena navideña. En eso es lo que termina, hermano, y se lo digo porque yo viví en ese mundo malo. En eso es en lo que terminan. Santo es el Señor Jesús. Por eso aquí el salmista dice, y no coma yo de sus deleites. No me voy a sentar con ellos ahí en compañía de burladores. No. El proverbio dice, ahí vamos a Proverbios, bendito el nombre del Señor Jesús.
capítulo 23 de Proverbios. Mire lo que dice el 19 y 20. ¿Lo tenemos? Oye tú, hijo mío, sí, tú, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino, no estés con los bebedores de vino. Ah, hermano, véngase primo, o vente hermano, si es hermano en la carne, vente a la cena navideña. Al cabo, ya sabemos que tú no bebes. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Ni siquiera estés con ellos. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Ah, porque siempre van acompañado el banquete del vino, ¿verdad? En los trabajos luego hacen que sus carnes asadas, pues en realidad no hay carne asada en un convivio donde no falte la cerveza y la bebida. No estés, que no te cuenten de que al cabo ya sabemos que tú no tomas, hermano. Pero la Biblia dice, no estés ni siquiera con ellos. Amén. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. No, ni siquiera te sientes con ellos. Eclesiastés capítulo 2. Y ahí vamos a terminar, hermano, hablando de los deleites del mundo. Eclesiastés 2, ¿lo tenemos? Versículo 8. Vamos a leer desde el 8 al 11. Dice en el nombre del Señor Jesús. Alleguéme también plata y oro y tesoro preciado de reyes y de provincias. Híceme de cantores y cantores. ¿Y de qué más se hizo? De los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos músicos y de todas suertes. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, perseveró conmigo la sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Ándele, este sí se dio gusto. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Pero luego dice el versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. No hay provecho en andar gozando de los deleites de pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde está nuestro deleite, hermano? ¿Dónde se goza nuestro corazón? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de este mundo? Bueno, pues en esta primera parte de este estudio vimos acerca del deleite en las cosas de este mundo. En una segunda parte vamos a ver algo más glorioso, el deleite en las cosas de Dios. ¿Sí? Hay deleite y mucho mejor, glorioso, en las cosas de Dios. No se crea esa historia de que los hermanos son un montón de aburridos, que no se gozan, que no tienen placer de la vida. No. Y alguien goza y se deleita, es el pueblo de Dios, pero en las cosas santas, en las cosas de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Así damos por concluida esta primera parte. Gloria a Dios.